El tema que vamos perdón, a analizar con este ejemplo está muy vinculado a lo que es el análisis optimizante. En este caso, lo que vamos a tratar de encontrar es lo que se conoce como vida útil económica. Y eso está vinculado, hicimos alguna vez un ejercicio similar en matemática financiera que tenía el mismo sustento o sustrato teórico, no obstante un tantín distinto aquí. Y trata de lo siguiente. El concepto de vida útil económica tiene que ver con hallar, encontrar la frecuencia óptima de reemplazo de un activo. ¿Entienden aquello? ¿Entienden lo que digo? Sí. Si observan aquí la tabla, en el ejemplo que se nos da, el cuadro, costos anuales y valores finales de un camión según años de uso. Según lo que se manifiesta en la tabla, podemos entender, podemos inferir que de cuántos años es la vida útil contable de los camiones. ¿A cuántos años nos pueden durar? 5 años. 5 años. Si no hay que ser no hay que ser ingeniero de la NASA para darse cuenta de aquello. Nos dan datos hasta los 5 años, por lo tanto, inferimos que la vida útil contable son 5 años. ¿Qué significa eso? Que en el peor de los casos, si quisiéramos, si fuese lo mejor, deberíamos ir reponiendo, cambiando los camiones, nuestra flota de camiones, a 5 años. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Pero ¿qué pasa? Que usted lo tiene claro. Piense en el mundo real. A medida que un activo, un auto, un camión, se vuelve más viejito, lo ocupo más tiempo, los costos de operación en los cuales debo incurrir anualmente en él serán mayores o menores. ¿Qué le dice el criterio, el juicio? Mayores. Y por otra parte, si yo al final de un año contable o año calendario quisiera vender el camión, como está más viejito, no existiendo alguna coyuntura particular, como nos pasó producto de la pandemia y todo lo que ocurrió, ¿qué debiera estar ocurriendo con el valor de venta de ese activo con determinada cantidad de años de uso? Ir disminuyendo. Listo. Entonces aquí, en algún minuto, hay que cotejar cuánto significa en términos de los costos operar el camión, reponerlo versus el operarlo e ir vendiéndolo según la frecuencia que me indica lo contable, o habrá alguna otra frecuencia que es mejor. En el mundo real, no siempre, pero en el mundo real, las más de las veces, la vida útil económica es menor que la vida útil contable, las más de las veces. Cuando usted busca la eficiencia operacional en una empresa, le va a pasar que en general la vida útil económica es menor que la vida útil contable. Por ejemplo, la vida útil contable es 5 años. No obstante, puede que nos convenga ir cambiando el camión cada 2 años. Entiendo, ¿no? Y cuando digo cambiarlo cada 2 años, significa que la vida útil de los camiones son 2, la vida útil económica son 2 años. Entiendo, ¿no? Niños, Sí, profe. Sí. listo. Entonces vamos a responder la pregunta A. Para la B la hacen solitos después, no la tengo hecha y no me interesa hacerla, para que piensen un poco. Para la pregunta A es relevante eso que marqué.
Le pido por favor que lo lea y lo entienda a cabalidad. Ese parrafito, un camión nuevo, etc. Recuerden que hoy día es el tercer control. Los que tienen o los que han dado los 3 controles tienen la opción de borrar uno. Y el control lo vamos a hacer a la vuelta al recreo, es decir, a las 9 y algo, 9:10. Me dicen cuando lo lean. ¿Ya? Sí, profe. Listo. Bueno, para esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si se dan cuenta, en estricto rigor, lo que tenemos son datos de costos. Sabemos que el costo de inversión en un camión nuevo son 4.500 unidades monetarias. Adicionalmente nos dan los costos de operación anual. Y el único ingreso que tenemos es esto. No nos dan cuenta de los ingresos por flete. Si tuviéramos los ingresos por flete, el modelo lo que vamos a hacer es adaptativo y en vez de trabajar con el CAWE, que es lo que vamos a terminar haciendo, trabajaríamos con el BAU, pero se opera de la misma manera. Conceptualmente, a eso me refiero. El uso del indicador es distinto, estaríamos hablando de cuestiones distintas, pero conceptualmente aplicaríamos lo mismo. ¿Hay dudas? No, ¿Hay profe. dudas? No, profe. Bueno, ahí lo que le dije al compañero cuando estábamos solitos, a Cristian en particular, solo bastaría hacer lo que aparece en las 2 últimas líneas, entre comillas. No es solo eso, pero eso es para partir. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es describir cada uno de los perfiles que darían origen al uso de este camión durante los distintos ciclos o periodos según la vida útil contable, que van de 1 a 5 años. ¿Eso qué significaría? Lo siguiente. Construyo los flujos de caja de las distintas opciones. En este caso, aquí, lo que estamos diciendo es, bueno, vamos a comprar un camión cada año, lo vamos a ocupar por un año y lo voy a vender. Y lo reemplazo. ¿Me entiendes? Vuelvo a comprar un camión, lo uso un año, lo vendo. Vuelvo a comprar un camión, lo uso un año, lo vendo y así. ¿Me sigue? Niños. Sí, profe. Sí. Ya, pero también tenemos la opción de usarlo por 2 años el camión. Y según los datos que nos daban, costo de la compra 4.500, ahí está. Reitero, como en esencia tengo datos de costos, los costos los voy a tomar con signo positivo. El ingreso por venta del camión usado lo voy a tomar con signo negativo. Compramos el camión en 4.500, operarlo el año 1 cuesta 3.000, el año 2 cuesta 3.002 y lo vendemos en 2.500 unidades. Y ahí tengo el flujo. ¿Me sigue? Sí. Sí, profe. Pero también podemos comprar los camiones y reemplazarlos cada 3 años.
Lo compro, lo ocupo por un año, incurro en un costo de operación de 3 lucas. El segundo año el costo de operación 3.200, tercer año 3.500. Y lo vendo en 2 lucas. Tengo el flujo. Y así sucesivamente. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? Gisela, No. Isabel. No, profe. Ah, ahí están los 5 perfiles. ¿Hay dudas? Y aquí cuidado con mal entender la información. ¿Cuál es el atributo distintivo entre estos 5 perfiles? ¿Qué hace distinto a lo uno de lo otro? ¿Cuál es la variable distinta para estos? Usted lo puede interpretar como que estos son 5 proyectos. ¿Eh? ¿Cuál es el atributo distinto de estos 5 proyectos? La duración de los periodos y los costos de operación Cuidado, en no la cada periodo. duración de los periodos. Ah, el periodo del proyecto, porque uno dura Ya, 1, por eso, el otro dímelo bien 2. entonces. La duración del proyecto o La el duración de número de los periodos. periodos del proyecto. Ya. Porque puede Entonces, durar entre 1 y 5 años el proyecto. ¿Me siguen? sí. Bueno, y como aquí tenemos costos, lo primero que eventualmente podríamos calcular, pero no equivocarnos con eso, es el valor presente de costo. Si en esencia estoy trabajando con costos, yo puedo calcular el valor presente de costos para cada una de estas 5 opciones. Pero basta mirar la tabla, la pizarra, para que nos demos cuenta cuál de estas 5 estructuras de flujo tiene los costos mayores. La 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Cinco. Las 5, obviamente, mientras más ocupo la cuestión, como los costos de operación van aumentando, claramente los costos son mayores. Entonces, cuidado, no podemos tomar la decisión pensando estrictamente en el valor presente de costos. ¿Por qué? Porque recuerden, ya se los pregunté en más de una clase, ¿cuáles son los costos pertinentes en la toma de decisiones? Los costos fijos, los costos variables. Acuérdense de economía, lo que vieron en economía. Niños, en la estructura de costos de una empresa están los costos fijos y los costos variables. ¿Cuáles son los relevantes? ¿Cuáles son los pertinentes para la toma de decisiones? Lo vimos clases atrás cuando hablamos del concepto costo evitable y costo inevitable. Los variables. Los variables, ya. Pero resulta que el valor presente de costos se mide en unidad monetaria. Pesos, dólares, euros, lo que quiera. Esa es una magnitud absoluta. ¿Qué significa que sea una magnitud absoluta? Que hace las veces de un costo fijo. A menos que, en un caso como este, el número de periodos fuese siempre el mismo, a las 5 opciones, no hay problema. Ahí puedo comparar en esa magnitud absoluta. Pero aquí, como el tiempo es el atributo distintivo, lo que debo hacer es construir un indicador que dé cuenta del tiempo, porque voy a poner una cifra cualquiera. No es lo mismo perder 1.000 pesos en un año que perder 1.200 en 2 años. Si se olvidan por un instante del valor del dinero en el tiempo, ¿qué prefiere usted? ¿Perder 1.000 pesos al año o 600 pesos cada año en un horizonte de 2? Dado que puede ir renovando, cambiando el equipo. ¿Qué prefiere? ¿Perder una luca o 600 al año? ¿Qué preferirían? Perder 600 al año. Obvio, es que no pueden dudar, cabros, si ustedes son grandes, son adultos, trabajan.
No pueden dudar si esto es del mundo real. Este concepto, vida útil económica para el mundo real, las empresas trabajan, ocupan esto para reemplazar maquinarias, equipos, camiones, automóviles, lo que sea. A menos que lo hagan al tufo, hacia el voleo. Pero ciertamente si las empresas cada vez se han ido eficientando en su gestión, no hay duda que este tipo de técnicas instrumentales la ocupan. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Calcular los valores presentes de costo. Pero cuidado, porque eso no nos permite decidir. O si bien podríamos decidir con ese indicador, con certeza vamos a errar. No me deja cambiar la lámina. Entonces, calculamos los valores presentes de costo. El valor presente de costo del flujo de caja número 1, 4.200. El del número 2, como voy a operar por 2 años, 7.008. Por 3, por 4, por 5. Y se verifica el prejuicio. A medida que más ocupamos el activo, los costos en los que hemos de incurrir son mayores o menores. Mayores. Mayores, ahí está verificado. Pero cuidado, como bien dijo, creo que fue la Isabel, la que me dijo, la que me trató de explicar, parece que ella fue, que me dijo, bueno, lo distintivo es el número de periodos. Entonces, ¿qué hago ahora? Relativizo. ¿Y qué significa relativizar? Desde la pregunta que le hice un ratito respecto de los costos, usted lo que trata de hacer es encontrar un costo que sea inherente al número de periodos o al periodo, al ciclo de duración del proyecto. Por lo tanto, a partir del valor presente de costos, calculamos el CAUE, que ya lo mencionamos en algún ejemplo anterior. Costo anual uniforme equivalente. Costo anual uniforme equivalente. Costo anual uniforme equivalente. ¿Y qué es lo que es un costo? Perdón, una magnitud anual uniforme es una anualidad. Por lo tanto, lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es prorratear el valor presente P en una anualidad vencida según la duración o ciclo del proyecto en cada caso. Ahí está la fórmula valor presente una anualidad vencida, entonces voy con el valor presente de costo 1, lo prorrateo en una anualidad vencida, 4.650 pesos al año. Y si yo decido reemplazar los camiones todos los años voy a incurrir en un costo anual de 4.650 pesos, ad eternum. Pero también lo podemos cambiar cada 2, cada 3, cada 4, cada 5. ¿Qué es lo que hacemos? Calculamos los CAUE respectivos. Y si hacemos aquello, nos da este indicador. El costo anual uniforme equivalente sería respectivamente 4.006, 4.498, 4.423, 4.439, 4.508. Ejemplo, si yo reemplazo los camiones cada 4 años, ad eternum, cada año voy a incurrir en un costo de 4.439 pesos. Y así sucesivamente. Por lo tanto, aquí ya logramos identificar con qué frecuencia nos conviene ir cambiando los camiones. ¿Cada cuántos años nos conviene cambiarlos? Cada 3. Cada 3 años. Por tanto, la vida útil económica del activo, que significa la frecuencia en el reemplazo, es cambiar los camiones cada cuántos años. Cada 3. Cada 3 años. ¿Hay dudas? Si lo quiere ver ópticamente eso, lo que pueden hacer
es graficar el CAWE versus el tiempo y nos va a dar una función, ojo, en la tabla tengo solo puntos, pero si la llevo a una función continua, nos va a dar 4.650, 4.498, 4.423, vamos a tener 5 puntitos, 4.439 y 4.508. Por lo tanto, aquí se infiere ópticamente, gráficamente, que la vida útil económica de los camiones de esas características son 3 años. Es decir, reitero, conviene el reemplazo cada 3. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Qué pasa? ¿Hay dudas? Ya parece que no. Ahí hay algunos ejemplos. ¿Hay dudas, niños? ¿Cuál es el único que no es un supuesto heroico, sino que tiene que ver con características inherentes a la empresa? Si la empresa decide seguir, el ejemplo que acabamos de ver, en el negocio del flete por muchos años más, le conviene ir cambiando los camiones cada 3. Y recuerden, cuando estamos diciendo se pueden cambiar los camiones, significa que el proyecto es o no es repetible en el tiempo. Acuérdense el concepto de repetibilidad. ¿Es o no es repetible en el tiempo? Niños. Ya, bueno, significa que es repetible. Vamos ahora a un otro concepto importante, que es esto de aquí. Les pido, por favor, que lean esta lámina. ¿Qué es lo que pasa? En el mundo real, cualquier evaluación de un proyecto la podemos hacer de cualquiera de 2 formas. Se puede hacer con flujos nominales o también con flujos reales. Quizás no lo vieron en economía aun cuando debieron haber tenido una noción. ¿Vieron algo del PIB, Producto Interno Bruto? Niños. ¿Se fueron o qué? Niños, ¿vieron algo del PIB? Si me dicen no, no Profe, hay problema. ¿Ah? creo que sí, pero no El recuerdo Producto bien. Interno Bruto. Sí, Producto Interno, pero no recuerdo. Ya. Pero sí de la inflación y todo eso. Bueno, eso es lo que vamos a meter ahora, el concepto de inflación. Y hay que tener cuidado. ¿Y por qué? Porque en economía, para tomar decisiones certeras, siempre debiésemos trabajar con flujos reales. Una magnitud real, una magnitud real, una magnitud real, solo incluye el efecto cantidad. Deja de lado el efecto de la inflación o la variación en los precios de los bienes y servicios. Una magnitud nominal incluye el efecto cantidad, pero además
el efecto precio o inflación. Entonces hay que tener cuidado. ¿Ya? ¿Cómo se hace? En economía, reitero, para tomar una decisión certera respecto de qué es lo que ha ocurrido con el Producto Interno Bruto, por ejemplo, siempre, para saber si la economía crece o decrece, debemos trabajar con magnitudes reales. Si tomamos en cuenta magnitudes nominales, podemos llegar a conclusiones absolutamente erradas. Eso en economía. En evaluación de proyectos, si bien es economía aplicada, en la medida que lo hagamos bien, nos resulta indiferente trabajar con flujos reales o flujos nominales. Siempre que tengamos el cuidado de, si estamos trabajando con flujos reales, cualquier cálculo, por ejemplo el VAN, lo debemos calcular con la tasa de interés real. Y si estamos trabajando con flujos nominales, que aquí lo voy a explicar, porque eso todavía les puede sonar abstracto lo que escribí allí arriba, cuando estamos trabajando con flujos nominales, debemos hacer cualquier cálculo de VAN, TIR, etcétera, lo que sea, algún indicador de eficiencia, con la tasa de interés nominal. Aquí una definición que la conocen seguramente, la tasa de inflación. ¿Qué es lo que es la tasa de inflación? Es la variación en el nivel de precios de los bienes y servicios de una economía expresado en tanto por ciento. ¿Cómo se mide en Chile? Respecto de una canasta base. Esa canasta base tiene alrededor de 340, 350 artículos que están contenidos en ella y todos los meses se determina cuál fue la variación del precio de esos bienes contenidos en la canasta. Se ponderan por el porcentaje de renta que significan para los consumidores, de determinado número de consumidores, alrededor de 5.000, se determinó cuánto pesaba el pan, cuánto pesaba el arriendo, cuánto pesaba la luz, cuánto pesaba el gas, cuánto pesaba el pario, etcétera. Se pondera la variación del precio de cada uno de esos bienes por el peso específico que tienen en la canasta, medido en términos del ingreso, se determina cuál fue la variación promedio en los precios de los bienes y servicios de dicha canasta. Esa es la que nos da cuenta de la tasa de inflación. ¿Mediante qué? Mediante la variación porcentual del IPC. ¿Qué es lo que es el IPC? El índice de precios al consumidor. ¿Hay dudas? La tasa de inflación se mide por la variación porcentual en el IPC. ¿Hay dudas? No, profe. El cuidado que hay que tener, o lo que tenemos que tener clarito aquí es lo siguiente. Una magnitud nominal se expresa en pesos, pensando en Chile con nuestra unidad monetaria, en pesos de cada año. Mientras que una magnitud real es expresada en pesos de igual poder adquisitivo. ¿Qué significa eso? Que en el caso de las magnitudes reales se expresan todas en términos de un año base. ¿Cuál? Da lo mismo cuál. En términos de un año base. ¿Qué significa? Por ejemplo, lo siguiente. Yo el año 2022, digo, gané 1.000 pesos. Y el 2023 gané 1.100 pesos expresado en pesos de igual al poder adquisitivo que el año 22. Por lo tanto, mi renta real ¿creció o disminuyó? Les pregunto.
si el 2022 yo gané una luca y el 2023 voy a ganar 1.100, pero expresados estos 1.100 pesos en términos de igual poder adquisitivo que el año 22, significa que en qué año yo gané más platita. Ganaré más platita. Niños, En el 2022, profe. ¿no? En el 2023 basta mirar los números y entender lo que dije. El año 2023 yo gané o ganaré 1.100 pesos expresados en pesos de igual poder adquisitivo que el 2022. Eso significa que mi renta en términos reales, ¿cuánto creció? Porcentualmente, 10%. Fui más rico un 10%, o voy a ser más rico un 10%, o menos pobre, como quiera. Pero claramente hay un mayor poder adquisitivo el 2023 que el 22. Entiendan, las magnitudes reales se expresan en igual poder adquisitivo. Todo se refleja en un año base. ¿Cuál? El 22, el 23, el 14, el 18, el 37. Da lo mismo, pero están expresando lo que yo pude hacer ese año, 14, 15, 18, 37. Acá, si yo compré pan y el kilo de pan valía 1 peso, ¿cuántos kilos pude comprar? 1.000 kilos. Y satisfice mis necesidades. Y resulta que el año 2023, expresado en pesos de igual poder adquisitivo que el 2022, yo gané 1.100 pesos. Por lo tanto, el precio del pan en términos reales sigue siendo 1 peso. ¿Cuántos kilos compré? 1.100 kilos. ¿Satisfice mejor o peor mis necesidades? Mejor, comí más, me alimenté mejor. Por lo tanto, fui más rico. Entiendan el concepto, la diferencia entre lo nominal y lo real. Lo nominal lleva implícito el efecto de inflación. En este mismo caso, si hubiese sido una inflación del 20%, ¿qué es lo que significaría? Que estos 1.100 pesos expresados en pesos nominales serían 1.000 más la variación de los precios, un 20%, 200 pesos. Sobre estos 200 pesos, un 10% mayor, 1.320. Por lo tanto, en términos nominales, aquí yo hubiera ganado 1.320 pesos. ¿Qué significa? Que si el kilo de pan, en vez de costar 1 peso, ahora costó 1,2 pesos, con los 1.320 pesos, ¿cuántos kilos de pan pude comprar? 1.100. Muy más rico. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Profe, yo tengo una duda. Dígame. Lo mismo como que la confusión que tuvo mi compañero anteriormente, que la devaluación en el tiempo, que no es lo mismo tener 1.000 pesos ahora que tener 1.000 pesos mañana. Claro. Por el concepto de la tasa de inflación. Ya. Pero Pero si en tú, ese caso no sería que en el año 2022 voy a tener más plata que en el 2023. ¿O no? Estoy sí, confundida. es una opción. Es una opción, pero no se compadece con el ejemplo que yo les puse. Ah, ya, Es lo que vamos a ver ahora. Pero lean esta lámina y traten de entender el concepto. ya. Magnitudes nominales se expresan en pesos de cada año. Las magnitudes reales se expresan en pesos de un año base. Cualquiera sea el año, de un año base. Da lo mismo cuál año. Lean la lámina y vamos a ver un ejemplo.
ustedes ciertamente todavía pueden tener la, entre comillas, relativa confusión. El problema, lo grave, es cuando gente como el ministro Grau, que tiene que ver con lo que me acabas de decir, Isabel, cuando el ministro Grau dijo que la inflación era buena para las pymes. Ese es para fusilarlo por imbécil. Un comentario como ese. A ese personaje habría que fusilarlo. No puede estar en el Ministerio de Economía. Es un imbécil. Después se desdijo, trató de arreglarla, siendo que dijo lo que dijo. Usted todavía puede confundirse. Después del ejemplo que vamos a ver, no va a tener ninguna confusión. ¿Hay dudas hasta aquí? ¿Hay dudas? No, profe. Ya, vamos, mire. Entonces aquí lo que hay que tener claro es, por favor, no confundan el concepto que estamos diciendo aquí de nominal, con lo que vimos tiempo atrás de la relación entre la tasa de interés efectiva y la tasa de interés nominal. Recuerden que siempre debemos trabajar con tasas de interés efectivas. Y eso tiene que ver con el periodo de conversión o convertibilidad del dinero, de los flujos. Acá el concepto, la diferencia entre lo nominal y lo real, viene provisto, viene dado por la conceptualización de la inflación. Y la relación que rige el comportamiento de interés real versus nominal en tiempo discreto, que es lo que ocurre en el mundo real, es la expresión número 1. Cuando trabajemos, que es las menos de las veces en el mundo real, cuando se trabaja en tiempo continuo, la relación es esta. Y que aquí, si se recuerdan del logaritmo natural, al aplicar logaritmo natural, nos quedaría que la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos pi, donde pi es la tasa de inflación. Pi es la tasa de inflación. ¿Sigue hasta ahí? Niños, ¿me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a trabajar con la expresión número 1. La 2 es para, en general, usos más fines académicos. Cuando podemos hacer ejercicio o una investigación en términos académicos, sí, puede que trabajemos en tiempo continuo. Pero eso no es lo que se ocupa en el mundo real. El mundo real es esto. En el 99,9999% de los casos. Lo otro es más académico. Bien. Miren la tabla. Nos dan una tabla con la renta de un individuo. El año 0, que puede ser, por ejemplo, el 2021, y el año 1, que puede ser el 2022. Y nos expresan o nos dicen que el tipo ganó 1.000 pesos el año 21, expresado en pesos del año 21, y ganó 1.070 pesos el año 22, expresado en pesos del 22. Es decir, son magnitudes nominales. ¿Siguen? ¿Me siguen, niños? Sí, profe. Para que lo tenga en mente y al tiro vaya pensando en cómo comparar. ¿Cuánto creció la renta en términos nominales? ¿Qué porcentaje? ¿Cuánto creció en términos porcentuales la renta? 7%. ¿Perdón? 7%. No te entiendo. Creció un 7%. Un 7%. Sí. Entonces yo te pregunto,
¿En qué año fue más rico este gallo, esta persona? ¿El 21 o el 22? ¿2022? No se puede saber. Faltan datos. Ya. ¿Qué dato falta? No olviden. ¿Cuánto creció la renta en términos porcentuales? 7%. Métanselo bien en la cabeza. Si ahora yo le digo, la inflación del 21 al 22 fue de un 5%, ¿en qué año fue más rico, el 21 o el 22? El gallo con esta luca compró bienes y servicios. Aquí me están diciendo que los precios aumentaron un 5%. Por lo ¿El tanto, 2022 o no? el Queda con 2020, 20 20 pesos pesos a del favor. año 22 fue más rico. Sí. Si la tasa de inflación, ahora me dicen que fue del 7%, ¿en qué periodo fue más rico? ¿Qué año pudo comprar más bienes, más cosas? En los dos compro lo mismo porque queda con 1000. Listo. Y si la inflación fue del 13%, como se espera que eventualmente pueda ser en Chile para el año 22. En el primero porque va a quedar con menos plata. Ya, pues, eso es. ¿Hay dudas? ¿No? Entonces, aquí nos piden calcular el valor presente, entonces ahora voy a poner datos para que lo hagamos y se den cuenta que en términos de evaluación de proyectos, si lo hacemos bien, no debiéramos tener problemas. ¿Qué significa eso? Flujos nominales, tasa nominal, flujos reales, tasa real. Entonces, nos dicen, suponga esto, que la inflación en el interperíodo fue de un 8% anual y que la tasa de interés real fue del 10% anual. ¿Me siguen hasta ahí? Esos son datos, ¿ah? Ahí no hay cálculo, no hay nada. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Y nos piden calcular el valor presente. Tenemos tres posibilidades: trabajar con flujos nominales, con flujos reales del año 0, 21 significa, o flujos reales del año 22, es decir, del año 1. Da lo mismo. Los tres resultados van a ser iguales, siempre que lo hagamos bien. Con el cuidado siguiente. En la primera, en esta, voy a calcular el valor presente con flujos nominales. Por lo tanto, debo encontrar el valor presente a la tasa de interés nominal. Si meto estos datos en la ecuación, está con el punto negro, podemos llegar a inferir que la tasa de interés nominal es igual a 1,1 por 1,08 menos 1. Es decir, la tasa de interés nominal es el 18,8% anual. ¿Me sigue hasta ahí? Reemplazando en la ecuación nomás. No es magia. 1,1 por 1,08 menos 1. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Por lo tanto, el valor presente sería 1000 más 1070 descontado, como son flujos nominales, a la tasa nominal por un periodo. Necesito que alguien me haga ese número.
1900,67. 1901. ¿Ves? ¿Hay dudas? Y aquí tienen que recordarse del del segundo mono que vimos en el curso, en la clase número 1, que era el diagrama de flujo de caja, que era una cuestión así. Cuando dijimos esta acción es capitalizar y esta otra es descontar. ¿Se acuerdan o no? El segundo mono que vimos en las clases, en la clase 1, unidad 1. Bueno, estas dos mismas acciones, cuando se hacen a la tasa de interés, se habla de capitalizar o descontar. Cuando se hace lo mismo, llevar a valor futuro, capitalizar, a la tasa de inflación, se habla de inflactar. Esto es inflactar. Cuando usted descuenta a la tasa de inflación, lo que hace es deflactar. Eso es lo que tenemos que tener claro. ¿De qué manera? De la siguiente. Vuelvo a preguntar, miren, dado que la tasa de inflación fue del 8%, ¿qué periodo fue más rico este hombre? ¿El año 0 o el año 1? El año 1, No. ¿no? Y No los se precios descuentan los... crecieron un 8%. Po. ¿Y la renta Ah, cuánto le creció? La renta le creció un 7%. Y los precios un 7. variaron un 8%. Por lo tanto, el gallo pudo comprar mayor o menor cantidad de bienes. Mayor. Mayor. ¿Cómo lo Ay, hizo? los... Entró a robar a los locales. Me confundí. La renta le subió un 7% y los precios aumentaron un 8%. El tipo pudo comprar mayor o menor cantidad de bienes. Menor. Menor, fue más rico, más pobre entonces. El Más pobre. 22, más pobre. Listo. Eso es lo que vamos a verificar ahora. Usted aquí puede trabajar en pesos reales del año 0 o pesos reales del año 1. Cuando usted toma por base un año cualquiera, en ese año coincide la magnitud real con la nominal. Cuando yo aquí voy a trabajar ahora la fila 2 en pesos reales del año 0, estos 1.000 pesos nominales coinciden con los 1.000 pesos reales para ese año. ¿A qué cambia es esta? ¿Por qué? Porque estos son pesos del año 22, del año 1. Entonces, lo primero que debo hacer es descontarle el efecto de la variación en los precios de los bienes y servicios. ¿Cómo se hace? ¿Qué debo hacer? Deflactar. 1070 dividido, ¿alguien me hace ese número? Dividido por 1 más la tasa de inflación por un periodo es... No sé cuánto es esa operación. 991, por ahí andará. 990,74. 991. Y aquí ya no me quedan dudas. Acá ya estoy trabajando con pesos reales. Ni un problema al comparar. ¿En qué periodo fue más rico? Aquí ya dejé de lado los precios de los bienes. Aquí estoy hablando en términos de cantidades. ¿En qué año el tipo tuvo más renta real? ¿El 0 o el 1? En el 0. ¿Cuántos pesos? 9. ¿De qué año? ¿Cuál es el año base? 2021. Por lo tanto, fue 9 pesos más rico expresado en pesos del año 21 o 0. ¿Hay dudas? No. Calculo el valor presente. 1000. Valor presente significa llegar al año 0, ¿eh? Eso no pueden dudar. Más 991, pero como estoy trabajando con flujos reales, debo descontar a la tasa de interés real, 1,1 por un periodo. Y eso da 1901.
Verifique el que no me crea. Sí, de lo mismo. Ya. Ahí queda de manifiesto que para efectos de una evaluación de proyectos es indistinto si trabajamos con flujos nominales o flujos reales. Pero démosle al último para que no pierdan la comparación. Ahora voy a tomar por base el año 1. Por lo tanto, los 1.070 pesos son 1.070 pesos reales expresados en pesos de igual poder adquisitivo que el año 1. Lo que pasa es que los 1.000 pesos del año 0 yo los debo convertir, llevar a pesos de igual poder adquisitivo que el año 22 o año 1. ¿Qué debo hacer? Llevar a valor futuro. ¿A qué tasa? A la tasa de inflación. ¿Y cuánto fue la tasa de inflación? El 8%. Por lo tanto, para poder comprar la misma cantidad de bienes el año 22, ¿cuántos pesos yo debiera haber tenido para comprar la misma cantidad de bienes que el año 21? ¿Cuántos pesos yo debiera haber tenido el año 22? 1.080. ¿Pero cuántos tengo? ¿Cuántos tengo? Esta fue mi renta. Si no inventen, cabros, no saquen de contexto el ejemplo. Si es una cagada de ejemplo. Esto es lo que le pasa a ustedes con la plata en el bolsillo todos los meses. Solo 1.070. Por lo tanto, aquí queda patente. ¿En qué año fui más rico? Expresado en pesos del año 22 o año 1, el 21 o año 0 yo gané 1.080 pesos. Versus el año 22 que gané 1.070 pesos. ¿En qué año fui más rico? En 2021. En el año 0. ¿Cuántos pesos? 10 pesos. Expresado en pesos de qué año, qué año estoy tomando por base. En 2022. Por lo tanto, fui más rico el año 21 en 10 pesos, expresado en pesos del año 22. Calculo el valor presente. P presente será 1.080 más 1.070 partido por 1,08. No, partido por 1,1, por la tasa de interés real. Y eso nos da, alguien que me haga ese número, por favor. $2.052,72. 2.053. Si se dan cuenta, estas dos no cabe duda que son iguales. Y esta la veo distinta, pero es igual. La diferencia es que estos son 2.053 pesos, expresados en pesos de poder adquisitivo de qué año. ¿Cuál año estoy tomando por base? Pablo, 2022. si esto no es magia, basta mirar el cuadro. Estoy tomando por base el año 1, 2022. Y estos, en estas dos, ¿qué año estoy tomando por base? 2021. El 21. Las veo distintas, pero son iguales. Basta que usted o deflacte esta, la divide por 1,08 y le da 1901. O los 1901 los inflacte, los multiplique por 1,08 y le da 2053. Por lo tanto, da exactamente lo mismo para efectos de una evaluación de proyecto, trabajar con flujos reales o flujos nominales. Siempre que tengamos el cuidado de flujos reales, tasa de interés real. Flujos nominales, tasas de interés nominal. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Vamos a llegar hasta aquí. En unos 10, 15 minutos les mando el correo, les mando
el control al correo. Vamos a